hay que ver la respuesta inmunológica a diferentes agentes patógenos. Esto lo llevaron algo en Inmunobásica, ¿se acuerdan? ¿No? Que hayan llevado algo de esto en Inmunobásica, respuesta inmune a bacterias y esto, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, ya se la van a saber pues. Vamos entonces a revisar en todo esto los mecanismos inmunológicos contra los agentes infecciosos. Empezando con las infecciones bacterianas, bueno, recordemos que las bacterias van a entrar al organismo por diferentes rutas naturales, ya sea el tracto gastrointestinal, el respiratorio, genitourinario, la piel. Estas son rutas normalmente inaccesibles, pero que se encuentran abiertas por alguna razón, alguna solución de continuidad, ya sean mucosas o en la piel, y por esta razón se empiezan a dar las infecciones bacterianas. Aquí tenemos una bonita imagen de una Listeria monocitogenes polimerizando ahí las estructuras de la célula huésped. Entonces, depende del número de microorganismos que entran y qué tan virulentos sean, pues nuestro sistema inmune va a recurrir a diferentes tipos y niveles de defensa. Es decir, si por ejemplo el tamaño del microorganismo es pequeño y la virulencia es baja, los que van a entrar a actuar son los fagocitos, que están localizados en los tejidos, ahí locales, y son capaces de eliminar este tipo de bacterias por medio de respuestas innatas inespecíficas, es decir, no requiere montar una gran respuesta inmune para eliminar a este patógeno. Al contrario de que si estos microorganismos inóculos son grandes, pues ahí sí tendrá que desarrollar una respuesta más específica recurriendo a la inmunidad adaptativa. Entonces, la respuesta inmunológica frente a bacterias, hay que recordar que tenemos bacterias intracelulares y extracelulares. El sistema va a depender del tipo del que estemos hablando. Si es una bacteria intracelular o extracelular, van a actuar diferentes componentes del sistema inmune innato. Por ejemplo, al principio va a actuar por medio de los famosos PAM que ya vimos. Acuérdense que es el primer grado de respuesta de nuestro sistema inmune, y esto va a estar, recuerden que en el contenido de las membranas van a reconocer el sistema inmune innato va a reconocer los PAM, los patrones asociados a patógenos que se encuentran en las membranas celulares de estas bacterias. Diferentes mecanismos efectores son de los que se ayuda a nuestro sistema inmune para poder hacer frente a esto, ya sea inflamación, ya sea activación del complemento, ya sea neutralización, y dispone de sistemas de elección de respuesta óptima. ¿Cómo son estos sistemas de elección de respuesta óptima? Bueno, tenemos tres principales. En este caso, dependiendo de la estructura de la superficie bacteriana, es decir, si son gram positivos o gram negativos, los gram positivos van a hacer que reaccione el sistema fagocítico, y si son negativos, el sistema de complemento, de acuerdo a su estilo de vida, si son intra o extracelulares, como habíamos dicho, y de los mecanismos que estos microorganismos van a utilizar para inducir su patogenicidad. Es decir, si van a liberar toxinas, endotoxinas, exotoxinas, o si van a adherirse a la célula huésped. Dependiendo de eso es el mecanismo que se va a utilizar para eliminarlos. Entonces, primeramente, siempre vamos a tener una respuesta inespecífica donde intervienen todas las células fagocíticas, y después de esto tendremos ya la respuesta más específica a ciertos antígenos más identificados como lipopolisacáridos, que nos van a activar a los linfocitos B
Y con esto, pues los anticuerpos, con sus diferentes funciones, si van a absorbizar, si van a neutralizar, si van a ser activadores del complemento, y los antígenos proteicos, por el contrario, van a estimular o despertar a los linfocitos T. Entonces, esto es importante que lo recuerden y lo distingan dependiendo del tipo de patógeno y el grado de patogenicidad o de virulencia, es cuál mecanismo efector va a actuar. Entonces tenemos que hay una infección por bacterias extracelulares, se producen anticuerpos, principal respuesta efectora de estas bacterias intracelulares va a ser los anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos se secretan por las células plasmáticas, como ya hemos visto, que están localizadas en los ganglios, en la submucosa de los tractos respiratorios, gastrointestinal. Y bueno, si vemos la respuesta inmune a las bacterias extracelulares, tenemos aquí cómo los anticuerpos, esta era extracelulares, aquí en esta final. Los anticuerpos van a actuar de diversas maneras para eliminar los organismos invasores. Esto ya lo vimos también en las clases de inmuno inicial. ¿Se acuerdan? Entra, el señalador no se ve allá, pero en la parte de arriba está entrando el agente bacteriano y las bolitas que están por ahí pues son la liberación de sus toxinas, y aquí es donde entran los anticuerpos, acuérdense, con sus diferentes mecanismos, ya sea que los neutralicen inmediatamente e impidan que desarrollen toda su cascada de eventos, ya sea que haya una lisis mediada por el complemento, es decir, que se unan a ciertas proteínas del complemento que le ayudan al macrófago, y puede ser que ocurra la opsonización, es decir, acuérdense el marcaje y la fagocitosis, o que haya las anafilotoxinas de las bacterias, pues nos van a estimular a los mastocitos para que liberen sus mediadores inflamatorios, que ya estamos en la parte de abajo. Estos mediadores inflamatorios, ahí donde está el vaso sanguíneo, podemos ver cómo van a causar una extravasación, una vasodilatación capilar, y con esto la quimiotaxis de neutrófilos, macrófagos y diferentes células fagocíticas. Esto es en la respuesta extracelular, recuérdense. Entonces, las gram positivas, lipopolisacáridos, y las gram negativas, proteoglicanos. Estos, pues obviamente le van a conferir a los agentes patógenos una protección o mecanismos para tratar de defenderse de nuestro sistema inmune. Estas bacterias son de un crecimiento rápido, se necesita una respuesta muy ágil del sistema inmune y suelen provocar reacciones tisulares. Estas son las que causan pus principalmente. Acuérdense, estamos hablando, por ejemplo, de un estreptococo piógenes, de un estafilococo. El reconocimiento de nuestro sistema inmune va a estar determinado del innato por los PAMs, cosas que ya hemos estado viendo. Entonces, la respuesta inmune a bacterias extracelulares, si lo resumimos en un cuadrito, tenemos que la patogenicidad de estas bacterias extracelulares nos va a poder ocasionar una respuesta inflamatoria localizada en los casos que les digo, más leve, microorganismos más pequeños, con virulencia menor, y en el caso del recuadro que está a la derecha, producción de toxinas con una respuesta ya mayor, como las exotoxinas o endotoxinas. En las exotoxinas tenemos que, hablamos del lipopolisacárido, que acuérdense que son los componentes de las membranas celulares bacterianas, y en la exotoxina tenemos como ejemplo a la toxina difterica, que está secretada como tal, no están en la membrana, sino que están secretadas por las células bacterianas. Entonces se las ingenian para poder evadir la respuesta de nuestro sistema inmunológico, y tienen las bacterias diferentes mecanismos de evasión a nuestro sistema inmune. Estos mecanismos se
se adquieren de acuerdo a los mecanismos efectores o los pasos que tiene la infección bacteriana, que es primero la fijación a las células huésped, luego la proliferación, la invasión del tejido del huésped y daño de células del huésped inducido por toxinas. Mande. Los lipopolisacáridos. A ver. ¿Tenían los qué? Las gram positivas, los lipopolisacáridos, y las gram negativas, los proteoglicanos. Que yo sepa, no. A ver, chequémoslo. A ver, a menos que me haya equivocado. A ver, preguntan acá. Según yo también es como comenta mi compañero. Para los de casa, preguntan acá si esta diapositiva está correcta, si las bacterias gram positivas tienen lipopolisacáridos o proteoglicanos. ¿Qué dicen los de casa? Yo creo que sí está al revés. A ver. También yo tenía entendido que es como lo menciona mi compañera Caro. Al revés. ¿Al revés? Ok, entonces sí, perdón, está al revés. Gracias por la observación, lo cambiamos hoy también. Bueno, estas son de crecimiento rápido y les decía que necesitaban la respuesta rápida del sistema inmune. En esta tabla podemos ver las respuestas inmunitarias del huésped y los mecanismos que se ingenian los agentes patógenos para evadir las respuestas del sistema inmune. Entonces, la fijación a células huésped, tenemos que nuestra defensa lo que va a hacer es un bloqueo de la fijación de los anticuerpos IgA, pero los mecanismos evasores de las bacterias pues van a crear proteasas que dividen a los dímeros de IgA secretores, es decir, los dividen en su fracción Fab y en su fracción Fc, y esto les quita la potencia para eliminarlos, ¿sí? En cuanto a la proliferación, la defensa del huésped pues sería una fagocitosis, ya sea por opsonización o por otro de los mecanismos, y las bacterias pues producen estructuras de superficie, es decir, puede ser que produzcan la cápsula de polisacárido, la proteína M, cubierta de fibrina. Todo esto hace que se inhiban los fagocitos. Estamos en el renglón 2, ¿eh? Cuando hay invasión a los tejidos del huésped, pues lo que hace nuestro sistema inmune es una aglutinación mediada por anticuerpos para una mejor eliminación, y la secreción de lactasa es la que nos desactiva el C3 y el C5A. Esa es la defensa o el mecanismo evasor de las bacterias, que es una respuesta muy particular de las pseudomonas. Cuando hay el daño a células huésped inducido por unas toxinas, pues lo que hace nuestro sistema de defensa es neutralización de esta toxina por el anticuerpo, como veíamos en los esquemas, pero las bacterias secretan hialuronidasa, que aumenta la invasividad bacteriana, y pues ahí le juega para que no pueda actuar como debe nuestro sistema inmune. Estos son los mecanismos de evasión. Aquí, por ejemplo, tenemos a una Neisseria gonorrea, que está por medio de unos pelos o ¿cómo se llaman? Pues a estas les llaman pelos, no cilios. A estas le llaman pelos como tal, son, sí, parecidas a prolongaciones como los cilios, pero son pelos que se pegan y se pueden fijar a las células epiteliales uretrales. Y la respuesta frente a las bacterias intracelulares, pues también vamos a tener la inespecífica y la específica. Ay, ahí se me fue dos veces específica.
inespecífica, perdón. La de arriba es la inespecífica, otra vez intervienen los fagocitos, pero en la específica intervienen los linfocitos T. ¿Se acuerdan? En las extracelulares eran los linfocitos B, en las intracelulares son mediadas principalmente por células. Entonces, acuérdense, tipos de bacterias intracelulares, ya sea facultativas o obligadas. En las facultativas, la más representativa es Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, y en las obligadas, las rickettsias, las clamidias, las Clamidia trachomatis y neumonía. Estas tienen la capacidad de sobrevivir y multiplicarse, como su nombre lo dice, en el interior de los fagocitos. Ahí es donde ellas residen y donde hacen todo su ciclo de supervivencia. Hay una incubación larga y una enfermedad persistente, es decir, son enfermedades largas porque estas bacterias no causan gran toxicidad, sino que ahí están aprovechándose de la célula huésped y no desencadenan una gran respuesta para que no vengan otros componentes de nuestro sistema inmunológico y las eliminen. Entonces buscan siempre la fagocitosis para estar adentro y poder sobrevivir. Este sistema inmune va a poder abortar o frenar la infección antes de que se produzca o eliminarla completamente. Las más frecuentes es que estas bacterias nos produzcan infecciones crónicas, como les decía, por un equilibrio entre el patógeno y su eliminación. Pueden ahí medio convivir un buen tiempo y ahí están. La enfermedad causa esto que se llama interacción inmune-patógeno. No van a liberar toxinas, solo se produce una reacción severa si empiezan a descontrolarse o por algo hay otro patógeno que llegue y altere ahí su ambiente, entonces es cuando empiezan a invadir descontroladamente. Para hacer frente a las bacterias intracelulares, pues tenemos los mecanismos también de la respuesta innata y de la respuesta adaptativa. En la respuesta innata, la fagocitosis y las células NK juegan un papel clave, ya que las bacterias intracelulares van a ser resistentes, como les digo, a la degradación dentro de los fagocitos. Ese es su ambiente y ahí se pueden sobrevivir bastante bien. Esta resistencia nos ayuda a que algunos patógenos sean capaces de permanecer por largos periodos, que parecen estar, luego parece que hay una cura aparente, pero se pueden reactivar, es decir, son de difícil erradicación. Como ejemplo de esto, ¿cuál bacteria se les ocurre? ¿Cuál? La salmonela, pues sí, es un buen ejemplo, exacto. Otro más representativo sería la tuberculosis, ahorita vamos a hablar de ella. Entonces, las bacterias intracelulares nos van a inducir que se activen las células NK, ya sea directamente o mediante la producción de las citocinas, principalmente la IL-12 que se deriva de los macrófagos. Las células NK activadas nos van a secretar el interferón gamma, que va a ser un potente activador también de los macrófagos, y esto mejora su capacidad fagocítica y microbicida. Entonces, como inmunidad adaptativa, les decía, es una respuesta de tipo celular, mediada por células. Muchos antígenos proteicos son los que estimulan estas respuestas de TCD4 y TCD8. Ambos tipos celulares nos van a ayudar a que se desarrolle la inmunidad protectora contra estas bacterias intracelulares. Entonces tenemos una célula presentadora de antígeno. Si lo vemos así esquematizado, hay una célula presentadora de antígeno que por medio de citocinas como el interferón gamma activan a las TH1. Las TH1 se van a poner en contacto con estas bacterias y también además coadyuvan a la activación de las CD8, la activación de los linfocitos TCD8 por el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto va a tardar tiempo porque de aquí a que una célula
un fagocito que tiene adentro un agente patógeno intracelular, de aquí a que cambie todo su material y pueda presentar un antígeno mayor de histocompatibilidad diferente para que sea reconocido como extraño, pues va a pasar un buen rato. Entonces, por eso la gran supervivencia. Pero por fin se puede formar los linfocitos CD8 de memoria y hay un ataque directo a las bacterias intracelulares y a todas las células infectadas por estas bacterias. Por fin ya puede lograr reconocerlas como extrañas y atacarlas. Igual, estas bacterias intracelulares tienen sus propios mecanismos de evasión. Aquí es un poquito más, bueno, no más sofisticado, la verdad es que las dos tienen bastantes buenos mecanismos. Aquí, por ejemplo, variación antigénica, es decir, el DNA de estas bacterias está en permanente mutación, entonces es difícil deshacerse de ellas. Hay una ubicación intracelular, como les decía, largo tiempo en que pueda cambiar el complejo mayor de histocompatibilidad y reconocerse como extrañas. Y la cápsula, pues que son los peptidoglucanos que nos ayudan, y le ayudan bastante, es una estructura muy fuerte que le impide ser eliminada, y un mimetismo molecular, es decir, va adquiriendo ciertas características de la célula huésped que nos hacen confundirnos y se toma como algo propio. En estas hay que actuar con rapidez porque pues una vez que te ingresa una bacteria de este tipo, ya vemos lo difícil que es eliminarla. Entonces ciertas literaturas dicen que entre 5 o 7 días hay que dar el tratamiento antibiótico para evitar este proceso de que se metan a la célula y ya no las puedas eliminar. El ejemplo que les decía de la tuberculosis sería el más representativo de una bacteria extracelular en este caso. Hasta hace poco tiempo, pues esta tuberculosis ya era la causa principal de muerte por un solo agente. Después, esta prevalencia de tuberculosis fue disminuyendo con la vacunación y todo esto, pero en la década de los 90, que viene el desarrollo del VIH, pues otra vez por la depresión del sistema inmunológico vuelven a ser blanco de estas bacterias y se empieza a diseminar poco a poco, y ahora pues es la principal enfermedad en individuos con SIDA y pues también en otro tipo de población. Esta infección por Mycobacterium se va a diseminar fácilmente y la infección pulmonar se va a producir, como ya sabemos, generalmente por gotitas de flush que se inhalan de pequeñas secreciones que contienen una cantidad de bacilos, los inhalas, son ingeridos por los macrófagos alveolares ahí en los pulmones, y aquí viene esto de lo que estamos hablando, ahí serían nuestros fagocitos, ¿no?, en los pulmones, y van a ser capaces de sobrevivir y multiplicarse ya que lograron meterse a la célula. Nuestro sistema inmune no los logra reconocer de inmediato y ellos pueden inhibir la formación de los fagolisosomas de estos macrófagos alveolares, y cuando los macrófagos alveolares ahora sí sufren lisis, pues grandes cantidades de los bacilos son liberados. Bueno, el patrón más común de la tuberculosis que se observa en el 90% de los individuos, pues es la invasión pulmonar, la tuberculosis pulmonar. Tenemos aquí en el recuadro, siguiendo las flechas, las células CD4 se activan después de 2 a 8 semanas de infección. Ya que están activadas estas células, nos van a secretar citocinas que nos inducen la infiltración de grandes números de macrófagos activados. Después se va a aislar el bacilo dentro de un granuloma, es decir, una agrupación de linfocitos que van a rodear el macrófago infectado. Las concentraciones que hay tan altas aquí de enzimas en estos granulomas pueden causar necrosis extensa de los tejidos. Después hay liberación masiva de macrófagos que ocurre igual dentro del granuloma, ahorita vamos a ver el granuloma, y las regiones circulares de tejido necrótico que finalmente forman una lesión con consistencia gaseosa. Ese es el camino de la respuesta inmunológica en este caso, y conforme las lesiones cicatrizan van a quedar calcificadas y ahora sí
las podemos ver en una radiografía como una sombra definida. Entonces, gran parte de este daño que se observa en Mycobacterium y pues en otras bacterias, no solo en esta, pues se debe a la respuesta inmune que está mediada por células, es decir, las alteraciones que esta respuesta nos provoca, más en sí que por la bacteria como tal, es por los daños que provoca la magnitud de la respuesta. Los macrófagos que son activados nos van a suprimir la proliferación de los bacilos fagocitados y aquí la infección es contenida en situaciones normales, obviamente. Si es un paciente con inmunosupresión, pues ya no hay contención de esta bacteria y pues se desarrolla la enfermedad. Las citocinas que nos producen las células TCD4 van a desempeñar un papel muy importante en la respuesta cuando activan los macrófagos porque son capaces de eliminar o inhibir su crecimiento. Entonces podemos decir que en coagulación por el proceso intracelular. Sí, totalmente. Ahí actúa más la respuesta TCD4 más que la TCD8. Exacto, son las dos, pero principalmente la TCD4. Porque, bueno, había dicho que la TCD8 era muy predominante para bacterias. La TCD4 en específico con el Mycobacterium tuberculosis es la que tiene mayor participación, pero finalmente la TCD8 pues es la que se encarga de formar la memoria, pero todo viene de la activación de TCD4. Y bueno, aquí está el granuloma. Vemos cómo están en el centro los bacilos. Este es el centro que le llaman gaseoso con consistencia de queso. Y vemos aquí también ya los bacilos intracelulares, si pueden verlos ahí dentro de los macrófagos. Hay macrófagos activados rodeando toda esta parte del granuloma. Hay células TH1 por doquier y esto es el famoso granuloma. ¿Vale? Ok, entonces con eso terminamos lo de las bacterias intracelulares. Vamos a necesitar equipos de 2 personas para respuesta inmune a virus, respuesta inmune a hongos y respuesta inmune a parásitos. ¿Quién dice yo? Aquí van a poder hacerlo como tipo presentación o como ustedes lo quieran, como les sea más fácil de... no, es para el lunes. Doctora. ¿Mande? ¿Te escuchó? Bueno, a mí y a Miriam Rebeca nos gustaría. A ver, esperen un poquito. A ver. ¿Tú eres quién? Miriam, Rebeca y quién? Y Diego Verdín. ¿Diego qué? Diego Verdín. Les va a tocar la respuesta contra virus, ¿sí? Sí, doctora, está bien. Gracias. ¿Alguien más voluntario que quiera participar? Perdón, el martes. Sí, para el martes. ¿Alguien de aquí, valientes, que quieran participar?
ver, espérame. Doctora, Respuesta inmune contra hongos. ¿A quién le gustaría participar? Ay, o lo ponemos así al azar. ¿Mande? doctora, Digo que por cómo lo ves. Perdón, no te entiendo. Ok. A ver, vamos a ver. doctora, Mándeme. ¿puedo participar yo y mi compañero Francisco? Cristina y Francisco, sí, ya habían participado, ¿verdad? Sí, Está bien. Inmune contra virus, digo, contra hongos ustedes, ¿sale? sí, está bien. Gracias. Y bueno, ya salieron dos de casa, necesito 2 de aquí que participen para respuesta contra parásitos. ¿Tú? No, que sí vamos a tener que... ¿Van a tener qué? No, pues si no les toca venir, las hacemos desde casa. Es verdad, ¿quién viene la próxima semana? El primer grupo, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, martes, miércoles. ¿Alguien del primer grupo que vino a clases presenciales para que la den aquí presencial? Si gusta yo, doctora, y mi compañero Oliver. ¿Angélica y Oliver? Ujú. Muy bien. Es respuesta inmune contra parásitos. Ok, gracias. Gracias. Listo. Entonces, aquí terminamos por hoy. Mañana no voy a poder estar con ustedes, pero el lunes nos vemos en el examen, ¿sí? Mañana. Sí, igual a las 7. No, virtual. Sí, pues no nos han dicho nada. O bueno, igual ya les digo, si durante... ¿Ya el lunes es el examen? Hoy es 28, hoy es 1. Pues sí, no nos han dicho nada, entonces sí, virtual. Sí, porque ya se acabó el mes. Sí. 30. 30. 30, 40 y 40.